El Hotel Cecil y el caso Elisa Lam, Los Ángeles, 31 de enero de 2013. Es una noche fría en el downtown de la ciudad de los sueños. En el piso 14 del Hotel Cecil, una habitación permanece en silencio. Su ocupante, una joven estudiante canadiense de 21 años llamada Elisa Lam, acaba de desaparecer sin dejar rastro. Esta no será una desaparición ordinaria. En los próximos días, su caso se convertiría en uno de los misterios más perturbadores y virales de la era digital, capturando la atención de millones de personas alrededor del mundo y generando teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. Pero para entender completamente lo que le pasó a Elisa Lam, debemos remontarnos casi un siglo atrás, a la inauguración de lo que se convertiría en el hotel más siniestro de América, el Hotel Cecil, conocido en los círculos criminológicos como el Hotel de la Muerte, el Cecil Maldito o simplemente el Hotel del Infierno. Sus 700 habitaciones han sido testigos de al menos 16 muertes documentadas, decenas de suicidios, múltiples asesinatos y desapariciones que nunca fueron resueltas. Richard Ramírez, el temido acechador nocturno, pagaba $14 por noche para vivir en la habitación 1402 mientras aterrorizaba a Los Ángeles en los años 80. Jack Unterweger, el asesino en serie austriaco, eligió el Cecil como su base de operaciones en 1991. Ambos depredadores fueron atraídos por la atmósfera decadente y la clientela vulnerable del hotel. Pero ningún crimen, ningún suicidio, ninguna muerte en la historia del Cecil había generado el nivel de fascinación mundial que produciría el caso de una joven turista canadiense que solo quería conocer California. Su nombre era Elisa Lam, y su historia desafiaría todo lo que creemos saber sobre la lógica, la ciencia y los límites de la realidad. Esta es una historia real. Cada detalle que escucharán está documentado en informes policiales, testimonios de testigos y evidencia forense. Pero al final, ustedes mismos tendrán que decidir qué creer, porque la verdad, en el caso Elisa Lam, es más extraña que cualquier ficción. Historia completa del Hotel Cecil. Para comprender la magnitud del misterio que envolvería a Elisa Lam, primero debemos sumergirnos en la historia siniestra del lugar donde encontraría su destino. El Hotel Cecil abrió sus puertas el 20 de diciembre de 1924, en pleno corazón del downtown de Los Ángeles. Originalmente concebido como un hotel de lujo para viajeros de negocios y turistas acomodados, el Cecil fue diseñado por los arquitectos Lloyd Lester Walker y Eisen Brothers. Con sus 14 pisos y 700 habitaciones, era un símbolo de la prosperidad de Los Ángeles en los dorados años 20. Sin embargo, la Gran Depresión de 1929 cambió radicalmente el destino del hotel. Los huéspedes adinerados desaparecieron, y el Cecil comenzó a albergar a una clientela muy diferente: trabajadores desempleados, personas sin hogar, drogadictos y marginados sociales. El primer suicidio documentado ocurrió en 1931, apenas 7 años después de la apertura. W.K. Norton, de 46 años, ingirió cápsulas de veneno en su habitación. Era solo el comienzo de una espiral descendente que convertiría al Cecil en sinónimo de muerte y desesperación. Los años siguientes trajeron una letanía macabra. En 1932, Benjamin Dodich saltó desde la ventana de su habitación en el 7º piso. En 1934, Louis D. Borden cortó su garganta con una navaja de afeitar en su habitación. En 1937, Grace E. Magro saltó desde el 9º piso después de una discusión con su marido. Pero no solo fueron suicidios. En 1944, Dorothy Jean Purcell arrojó a su bebé recién nacido desde la ventana de su habitación en el 7º piso, alegando que el niño ya estaba muerto. En 1947, una mujer no identificada fue encontrada muerta en uno de los baños, aparentemente asesinada.
La década de 1960 intensificó la reputación siniestra del hotel. En 1962, Pauline Otton saltó desde el 9º piso y al caer, mató accidentalmente a George Giannini, un peatón de 65 años que caminaba por la acera. Una muerte que causó otra muerte. El Cecil parecía infectar todo a su alrededor con su maldición. Los años 80 trajeron al huésped más notorio en la historia del hotel, Richard Ramírez, el Night Stalker o acechador nocturno. Entre 1984 y 1985, mientras aterrorizaba Los Ángeles con una serie de asesinatos, violaciones y robos, Ramírez vivía en el Hotel Cecil, pagando $14 por noche en efectivo. Los empleados del hotel recordarían después el olor fétido que emanaba de la habitación de Ramírez y su comportamiento extraño. Salía solo de noche y regresaba al amanecer, siempre con ropa manchada de sangre que quemaba en los barriles de basura del callejón trasero. En 1991, Jack Unterweger, un asesino en serie austriaco que había fingido su rehabilitación, se hospedó en el Cecil mientras trabajaba como periodista, cubriendo crímenes en Los Ángeles. Durante su estadía, 3 prostitutas fueron asesinadas en el área. Unterweger había elegido el Cecil deliberadamente, atraído por su reputación siniestra. Para el año 2007, el hotel había acumulado una estadística escalofriante. Al menos 16 muertes documentadas, decenas de suicidios no confirmados y una reputación que lo había convertido en una leyenda urbana. Los lugareños evitaban caminar cerca del edificio después del anochecer. En 2011, intentando cambiar su imagen, los propietarios renovaron parcialmente el hotel y lo rebautizaron como Stay on Main, dirigiéndose a viajeros económicos y turistas jóvenes. Pero el pasado oscuro del Cecil no podía borrarse con una simple renovación, y pronto atraería a su víctima más famosa, Elisa Lam, la persona detrás del misterio. Elisa Lam nació el 30 de abril de 1991 en Vancouver, Canadá, hija de inmigrantes hongkoneses, David y Gina Lam. Era la menor de 2 hijas, una joven brillante que destacaba académicamente y soñaba con convertirse en escritora. En 2012, Elisa se había inscrito en la Universidad de Columbia Británica para estudiar psicología. Sin embargo, sus estudios se vieron interrumpidos por una batalla silenciosa que muy pocos conocían. Elisa sufría de trastorno bipolar y depresión severa. En su blog personal, que tituló Ether Fields, Elisa escribía con honestidad brutal sobre su lucha contra la enfermedad mental. «Mi mente es como un caleidoscopio roto», escribió en una entrada de 2012. «Los colores están ahí, pero los patrones nunca tienen sentido». A pesar de sus desafíos de salud mental, Elisa era una joven llena de vida y curiosidad. Le encantaba la fotografía, especialmente los paisajes urbanos y la arquitectura. Mantenía cuentas activas en varias redes sociales donde compartía sus pensamientos, fotos y experiencias de viaje. Sus médicos le habían recetado varios medicamentos para estabilizar su condición. Wellbutrin para la depresión, Lamictal como estabilizador del ánimo, Seroquel para episodios maníacos y Effexor como antidepresivo adicional. Elisa era disciplinada con su medicación, consciente de que su estabilidad dependía de ella. A principios de enero de 2013, Elisa anunció a sus padres un plan que la emocionaba enormemente. Haría un viaje en solitario por la costa oeste de Estados Unidos. «Necesito esto para mi alma», les dijo. «Necesito demostrarme a mí misma que puedo hacerlo». Imagen 12, 12:30. Mapa de la costa oeste de Estados Unidos con ruta marcada, itinerario de viaje, ambiente de aventura. Sus padres, aunque preocupados por el viaje solitario de su hija, entendían su necesidad de independencia. Acordaron que Elisa los llamaría cada día y mantendría contacto constante a través de las redes sociales. Era un pacto familiar basado en el amor y la confianza mutua. El 13 de enero de 2013, Elisa abordó un autobús Greyhound en Vancouver con destino a Los Ángeles.
Llevaba consigo una mochila con lo esencial, su cámara fotográfica y los medicamentos que mantenían estable su condición mental. Estaba emocionada por la aventura que la esperaba. Durante los primeros días de su viaje, Elisa visitó San Diego, donde tomó fotografías del zoológico y las playas. Sus actualizaciones en redes sociales mostraban a una joven feliz, explorando el mundo con los ojos llenos de asombro. California es exactamente como lo imaginé, escribió en su blog. El 26 de enero, Elisa llegó a Los Ángeles. Había reservado una habitación en el Hotel Cecil a través de su sitio web, atraída por el precio económico de $65 por noche. En ese momento, no tenía idea de la historia siniestra del lugar donde había elegido hospedarse. Lo que Elisa tampoco sabía es que el Hotel Cecil, ahora rebautizado como Stay on Main, había implementado una política controversial. Mezclaban a huéspedes turistas pagando tarifas normales con residentes permanentes de bajos recursos, muchos con problemas de salud mental y adicciones. Los primeros días en el Cecil. El 26 de enero de 2013, a las 3:15 de la tarde, Elisa Lam se registró en el Hotel Cecil. El empleado de recepción, más tarde interrogado por la policía, recordaría que la joven parecía normal y educada, aunque notó que hablaba rápidamente y parecía muy emocionada. Inicialmente, Elisa fue asignada a una habitación compartida en el 5º piso, parte de la sección económica del hotel dirigida a mochileros y viajeros jóvenes. Su compañera de cuarto era una turista alemana que planeaba quedarse solo 2 noches. Los primeros días transcurrieron sin incidentes notables. Elisa exploraba Los Ángeles durante el día, visitaba museos, tomaba fotografías de la arquitectura Art Deco del downtown y regresaba al hotel por las noches. Mantuvo su rutina de llamar a sus padres diariamente a las 8 p.m., hora del Pacífico. Sin embargo, el personal del hotel comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Elisa. Amy Price, la gerente del hotel, declararía más tarde a la policía que Elisa había comenzado a actuar de manera extraña hacia el 29 de enero. Según los testimonios del personal, Elisa comenzó a pasar largos periodos en el lobby, aparentemente esperando a alguien que nunca llegaba. Cuando le preguntaban si necesitaba ayuda, respondía de manera evasiva, diciendo que estaba esperando a sus amigos. El 30 de enero, la situación escaló. La compañera de cuarto alemana de Elisa se quejó en recepción sobre el comportamiento perturbador de su roommate. Según su testimonio, Elisa había pasado gran parte de la noche anterior hablando sola, aparentemente manteniendo conversaciones con personas que no estaban ahí. La turista alemana también reportó que Elisa había colocado extraños talismanes alrededor de la habitación, objetos aparentemente aleatorios dispuestos en patrones geométricos específicos. Cuando le preguntó sobre ellos, Elisa respondió que eran para protección contra las energías negativas del hotel. Esa misma noche, otros huéspedes se quejaron de ruidos extraños provenientes de la habitación de Elisa. Pasos constantes, como si estuviera caminando en círculos, y ocasionalmente lo que describieron como risas histéricas seguidas de largos periodos de silencio absoluto. La gerencia del hotel tomó la decisión de trasladar a Elisa a una habitación individual en el piso 14, la habitación 1408. La justificación oficial fue para la comodidad de otros huéspedes, pero el personal privadamente expresó preocupación por el estado mental de la joven. El 31 de enero fue el último día que alguien vio a Elisa Lam con vida de manera confirmada. Ese día, llamó a sus padres como de costumbre, pero la conversación fue más breve de lo normal. Su madre, Gina, notó que Elisa sonaba distraída y ansiosa, pero no alarmantemente diferente. Esa noche, Elisa actualizó su blog por última vez. La entrada era críptica. Los espejos aquí reflejan cosas que no deberían estar ahí. Los ascensores van a pisos que no existen en los planos. Este lugar tiene secretos enterrados en sus cimientos.
Era su última comunicación con el mundo exterior. El 1 de febrero de 2013, por primera vez en años, Elisa Lam no llamó a sus padres. Sus redes sociales, que actualizaba religiosamente cada día, permanecieron en silencio. En Vancouver, David y Gina Lam supieron inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Su hija había desaparecido. A las 6:30 am del 2 de febrero, los padres de Elisa Lam contactaron al Departamento de Policía de Los Ángeles. El detective Tim Marcia fue asignado al caso, clasificado inicialmente como persona desaparecida de alto riesgo debido a la condición de salud mental de Elisa. El detective Marcia, un veterano con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, llegó al Hotel Cecil ese mismo día. Su primera impresión del lugar fue inquietante. Nunca había estado en un lugar que se sintiera tan pesado, declararía más tarde. La búsqueda inicial se centró en la habitación 1408 de Elisa. Los investigadores encontraron todas sus pertenencias intactas: ropa, cámara fotográfica, medicamentos y su laptop. Crucialmente, su teléfono celular no estaba en la habitación, ni tampoco las llaves de la habitación que le había dado el hotel. Amy Price, la gerente del hotel, proporcionó a la policía el registro completo de accesos de la tarjeta llave de Elisa. Los datos mostraron que la última vez que se usó para acceder a su habitación fue a las 11:47 p.m. del 31 de enero. Después de eso, no hay registros de entrada o salida. La búsqueda se expandió rápidamente. El LAPD desplegó equipos de búsqueda y rescate con perros especializados en rastreo de personas. Los caninos recorrieron sistemáticamente cada piso del hotel, cada habitación desocupada, cada área común. Inexplicablemente, los perros no detectaron ningún rastro del olor de Elisa fuera de su habitación. Los investigadores entrevistaron a cada empleado del hotel que había trabajado durante los días previos a la desaparición. Surgió un patrón inquietante. Varios empleados mencionaron haber visto a Elisa comportándose de manera extraña en los días anteriores, pero nadie la recordaba después del 31 de enero. Martin Rivera, un empleado de seguridad nocturna, proporcionó el testimonio más detallado. Según Rivera, en la noche del 30 de enero vio a Elisa en varios pisos diferentes del hotel, aparentemente perdida. Parecía estar buscando algo o a alguien, declaró. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, me miró como si no me entendiera. La búsqueda se extendió más allá del hotel. Los detectives revisaron cada hospital, clínica, morgue y refugio para personas sin hogar en un radio de 50 millas. Distribuyeron volantes con la fotografía de Elisa en todo el downtown de Los Ángeles, especialmente en áreas conocidas por albergar personas con problemas de salud mental. Los padres de Elisa volaron inmediatamente de Vancouver a Los Ángeles. David y Gina Lam organizaron su propia búsqueda paralela, contratando a un detective privado y ofreciendo una recompensa de $10,000 por cualquier información que llevara al paradero de su hija. El 7 de febrero, una semana después de la desaparición, la búsqueda había involucrado a más de 100 efectivos policiales, bomberos y voluntarios. Habían revisado 15 millas cuadradas del área urbana, entrevistado a más de 200 testigos potenciales y seguido decenas de pistas que no llevaron a ningún lado. La frustración crecía tanto en la familia como en los investigadores. Elisa Lam parecía haberse desvanecido en el aire. No había evidencia de que hubiera salido del hotel, pero tampoco podían encontrarla dentro del edificio. Era como si hubiera sido absorbida por las paredes del maldito Cecil. El detective Marcia tomó entonces una decisión desesperada que cambiaría todo. Revisar las cámaras de seguridad del hotel. Lo que encontrarían en esas grabaciones no solo no resolvería el misterio, sino que lo convertiría en algo mucho más inquietante. El video que cambió todo. El 13 de febrero de 2013, después de revisar meticulosamente horas de grabaciones de las cámaras de seguridad del Hotel Cecil,
los investigadores encontraron algo que los dejaría completamente desconcertados. Un video de 3 minutos y 44 segundos que mostraba los últimos momentos conocidos de Elisa Lam. La grabación, tomada por la cámara del ascensor el 1 de febrero a las 11:55 p.m., solo 8 minutos después del último registro de su tarjeta llave, mostraba a Elisa entrando sola al ascensor del hotel. Pero lo que sucedía después desafiaría toda explicación lógica. En los primeros segundos del video, Elisa entra al ascensor normalmente. Presiona varios botones, los pisos 4, 7, 11 y 14. Espera que las puertas se cierren, pero algo está mal. Las puertas permanecen abiertas indefinidamente. Elisa comienza a mostrar signos de agitación. Sale del ascensor y mira hacia ambos lados del pasillo, como si estuviera buscando a alguien o tratando de determinar si está siendo seguida. Su lenguaje corporal sugiere miedo y confusión. Regresa al ascensor y presiona más botones, esta vez de manera más frenética. Las puertas siguen sin cerrarse. Elisa vuelve a salir, y es entonces cuando su comportamiento se vuelve verdaderamente inexplicable. Elisa comienza a hacer gestos extraños con las manos, movimientos que parecen rituales, o como si estuviera respondiendo a estímulos que la cámara no puede captar. Sus brazos se mueven de manera fluida pero antinatural, como si estuviera bajo agua o en cámara lenta. Lo más perturbador son sus expresiones faciales. Alterna entre momentos de terror absoluto y sonrisas que parecen completamente desconectadas de la situación. En algunos frames, parece estar hablando animadamente con alguien que no está visible en la grabación. Durante aproximadamente 1 minuto, Elisa permanece parcialmente oculta a un lado del ascensor, como si se estuviera escondiendo. Ocasionalmente, asoma la cabeza para mirar hacia el pasillo, con movimientos furtivos que sugieren que está evitando ser vista por alguien. En los minutos finales del video, Elisa vuelve a entrar al ascensor. Esta vez, no presiona ningún botón. Simplemente se queda de pie, mirando directamente a la cámara con una expresión que los investigadores describieron como conocedora, como si supiera que estaba siendo grabada. Finalmente, Elisa sale del ascensor por última vez y camina hacia la derecha, fuera del campo de visión de la cámara. Aproximadamente 30 segundos después, las puertas del ascensor finalmente se cierran y el ascensor comienza a funcionar normalmente, deteniéndose en cada piso que había presionado. Los expertos en tecnología del LAPD analizaron el video frame por frame, confirmaron que no había sido editado o manipulado de ninguna manera. Sin embargo, no pudieron explicar por qué el ascensor había funcionado mal durante exactamente el tiempo que Elisa estuvo presente, y luego había funcionado perfectamente después de su partida. El detective Marcia, desesperado por generar pistas, tomó la decisión sin precedentes de hacer público el video. El 13 de febrero de 2013, el LAPD publicó la grabación en YouTube, esperando que alguien pudiera proporcionar información sobre el paradero de Elisa. No tenían idea de lo que acababan de desatar. El video se volvió viral inmediatamente. En 24 horas había sido visto por más de 1 millón de personas. En una semana había generado miles de teorías, análisis y especulaciones. El mundo entero estaba obsesionado con descifrar el comportamiento de Elisa Lam en esos 3 minutos y 44 segundos. El descubrimiento macabro. Mientras el video viral generaba teorías en todo el mundo, en el Hotel Cecil se desarrollaba una situación cada vez más insoportable. El 19 de febrero de 2013, exactamente 19 días después de la desaparición de Elisa, los huéspedes comenzaron a reportar problemas serios con el agua. Los reportes eran consistentes y alarmantes. El agua del hotel salía con un color marrón oscuro, tenía un sabor metálico terrible y despedía un olor que los huéspedes describían como putrefacto o a muerte. Varios huéspedes experimentaron náuseas después de beber o bañarse con esa agua. Sabrina Baugh, una turista británica que se hospedaba en el hotel, sería una de las que proporcionaría el testimonio más detallado. El agua tenía un gusto horrible.
Era como beber algo que había estado muerto por mucho tiempo. Mi estómago se revolvió inmediatamente. La presión de los huéspedes obligó a la gerencia del hotel a investigar el sistema de agua. Santiago López, el supervisor de mantenimiento, fue enviado a revisar los tanques de agua en la azotea del edificio. Era una rutina que había hecho cientos de veces en sus 8 años trabajando en el Cecil. A las 10:15 a.m. del 19 de febrero, López subió a la azotea para inspeccionar los 4 tanques de agua cilíndricos que suministraban agua a todo el hotel. Los tanques, de aproximadamente 8 pies de alto y 4 pies de diámetro, estaban conectados al sistema de plomería del edificio. López notó inmediatamente que la tapa del tanque más alejado del acceso estaba ligeramente desplazada. Era extraño, porque esas tapas eran pesadas y requerían herramientas para ser removidas. Se acercó para investigar y detectó un olor nauseabundo que se intensificaba conforme se acercaba al tanque. Usando una linterna para iluminar el interior del tanque, López se asomó por la abertura. Lo que vio lo traumatizaría por el resto de su vida. Flotando boca abajo en el agua oscura, estaba el cuerpo desnudo de una mujer joven con cabello largo y negro. A imagen 28, 32-30. Azotea del Hotel Cecil con los tanques de agua, ambiente industrial urbano, cielo gris de Los Ángeles. López corrió inmediatamente hacia el borde de la azotea y vomitó. Después, con manos temblorosas, llamó al 911. «Hay un cuerpo en el tanque de agua», logró decir entre sollozos. «Es una chica joven. Lleva mucho tiempo ahí». A las 10:54 a.m., las primeras unidades del LAPD y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles llegaron al Hotel Cecil. El detective Tim Marcia, quien había estado buscando a Elisa durante 19 días, fue uno de los primeros en llegar a la escena. La recuperación del cuerpo fue extraordinariamente compleja. El tanque tenía que ser drenado completamente, y el cuerpo tuvo que ser extraído con equipos especializados. El proceso tomó más de 4 horas, durante las cuales el hotel fue completamente acordonado. El detective Marcia confirmó lo que ya sospechaba. El cuerpo era de Elisa Lam. Había estado flotando en el tanque de agua durante casi 3 semanas. Los huéspedes del hotel habían estado bebiendo, cocinando y bañándose con esa agua contaminada por la descomposición. Las preguntas inmediatas eran abrumadoras. ¿Cómo había llegado Elisa al tanque? ¿Había sido un suicidio, un accidente o algo más siniestro? ¿Y cómo había logrado abrir una tapa que normalmente requería herramientas y fuerza considerable? Doctor, Lakshmanan Satyavagiswaran, el médico forense jefe del condado de Los Ángeles, llegó personalmente a supervisar el caso. En sus 25 años de experiencia, nunca había visto un caso con tantas anomalías y preguntas sin respuesta. El cuerpo de Elisa fue trasladado inmediatamente a la morgue del condado para una autopsia completa. Los resultados tardarían semanas, pero ya había aspectos del caso que desafiaban las explicaciones convencionales. La autopsia y las anomalías forenses. La autopsia de Elisa Lam, realizada el 21 de febrero de 2013, reveló hallazgos que profundizarían aún más el misterio en lugar de resolverlo. El doctor Satyavagiswaran documentó meticulosamente cada aspecto del examen post-mortem. Primero, el estado de descomposición. El cuerpo había estado en el agua durante aproximadamente 19 días, pero el nivel de descomposición era inconsistente con el tiempo estimado. Algunas partes del cuerpo mostraban descomposición avanzada, mientras otras estaban relativamente preservadas. No había evidencia de trauma físico, no fracturas, no heridas, no signos de violencia. No había tejido bajo las uñas de Elisa que sugiriera una lucha. No había lesiones defensivas en sus manos o brazos. Aparentemente, no había sido víctima de un crimen violento. Los análisis toxicológicos fueron igualmente desconcertantes.
En el sistema de ELISA se encontraron niveles subterapéuticos de sus medicamentos prescritos, significativamente por debajo de las dosis que debería haber tenido si hubiera estado tomando su medicación regularmente. Específicamente, se encontraron trazas mínimas de Wellbutrin y Lamictal, pero los niveles eran tan bajos que sugerían que ELISA no había tomado sus medicamentos durante varios días antes de su muerte. Para alguien con trastorno bipolar severo, esto habría resultado en un deterioro significativo de su estado mental. Crucialmente, no se encontraron drogas ilegales, alcohol o cualquier sustancia que pudiera explicar el comportamiento extraño mostrado en el video del ascensor. Los únicos medicamentos presentes eran los que le habían sido legalmente prescritos y en niveles insuficientes. El doctor Satya Vagiswaran también documentó algo extraño: la posición en la que fue encontrado el cuerpo. ELISA estaba flotando boca abajo, pero sus extremidades estaban en una posición que no era consistente con un simple ahogamiento. Sus brazos estaban extendidos de manera simétrica, como si hubiera sido colocada deliberadamente. Imagen 32. 37 S0. Diagrama forense mostrando la posición del cuerpo en el tanque. Documentación técnica detallada. Otro aspecto inquietante era la ropa de ELISA. Fue encontrada completamente desnuda, pero su ropa, incluyendo ropa interior, jeans, camiseta y zapatos, fue encontrada flotando en el fondo del tanque, aparentemente removida después de entrar al agua. Los investigadores intentaron recrear el escenario. Un detective de complexión similar a ELISA intentó subir solo a los tanques. Descubrió que era físicamente posible, pero extremadamente difícil. Requería fuerza considerable, y el acceso era complicado incluso para alguien en plenas facultades mentales. La tapa del tanque pesaba aproximadamente 20 libras y estaba diseñada para mantenerse cerrada herméticamente. Para abrirla desde adentro una vez que alguien hubiera caído, sería prácticamente imposible. ¿Cómo había terminado ELISA dentro del tanque con la tapa cerrada sobre ella? El 21 de junio de 2013, después de meses de investigación, el doctor Satya Vagiswaran emitió su dictamen oficial: muerte accidental por ahogamiento. Sin embargo, también añadió una nota poco común: las circunstancias del caso presentan aspectos que no pueden ser completamente explicados por la evidencia disponible. Esta conclusión oficial no satisfizo a nadie. No a los padres de ELISA, no a los investigadores, y ciertamente no al público que había seguido obsesivamente cada desarrollo del caso. Las preguntas fundamentales permanecían sin respuesta, y el misterio parecía más profundo que nunca. Teorías y análisis profundo. Con la conclusión oficial de muerte accidental, el caso Elisa Lam oficialmente se cerró, pero para millones de personas alrededor del mundo, las preguntas recién comenzaban. Se desarrollaron múltiples teorías, cada una intentando explicar los aspectos inexplicables del caso. La teoría del episodio psicótico. Los psiquiatras que analizaron el caso sugirieron que ELISA había sufrido un episodio psicótico severo, posiblemente desencadenado por la interrupción de su medicación. El doctor Michael Wellner, psiquiatra forense, explicó que durante estos episodios, las personas pueden mostrar fuerza sobrehumana y comportamientos aparentemente imposibles. Según esta teoría, ELISA, en estado de psicosis severa, habría logrado acceder a la azotea, abrir el tanque y caer accidentalmente. El comportamiento en el ascensor sería evidencia de alucinaciones auditivas y visuales típicas de un brote psicótico. Sin embargo, esta teoría tiene problemas significativos. ¿Cómo accedió ELISA a la azotea si las puertas estaban cerradas con llave? ¿Por qué no hay imágenes de cámaras de seguridad de ella en la azotea? ¿Y cómo se las arregló para cerrar la tapa del tanque desde adentro? La teoría del crimen perfecto. Algunos investigadores privados sugirieron que ELISA había sido asesinada y que el crimen había sido cuidadosamente orquestado para parecer accidental. Esta teoría propone que el video del ascensor mostraba a ELISA huyendo de su futuro asesino.
Los proponentes de esta teoría señalan varios aspectos sospechosos: la falta de cámaras de seguridad en áreas críticas del hotel, la desaparición de su teléfono celular y llaves de la habitación, y la imposibilidad física de que ella sola hubiera terminado en el tanque con la tapa cerrada. Pablo Vergara, un detective privado contratado por un medio de comunicación, declaró: «He investigado cientos de casos, y este tiene todas las características de un homicidio cuidadosamente planeado. El problema es que quien lo hizo era extremadamente sofisticado». La teoría sobrenatural. Dado la historia siniestra del Hotel Cecil, muchos creyeron que fuerzas paranormales habían influenciado la muerte de Elisa. Esta teoría ganó tracción debido a varias coincidencias inquietantes. La más notable era la similitud entre el caso Elisa Lam y la película de terror japonesa Dark Water de 2002, donde una niña se ahoga en el tanque de agua de un edificio después de mostrar comportamiento extraño en un ascensor. Las similitudes eran tan específicas que parecían imposibles de ser coincidencia. Además, los investigadores paranormales señalaron que el Hotel Cecil había sido construido sobre un antiguo cementerio nativo americano y que la habitación de Elisa, la 1408, tenía un historial de actividad paranormal reportada por huéspedes anteriores. La teoría del Elevator Game. Esta teoría, popular en Internet, sugería que Elisa había estado intentando realizar un ritual urbano conocido como el juego del ascensor, supuestamente de origen japonés, que prometía transportar a los participantes a una dimensión paralela. El juego requiere presionar botones específicos en un ascensor en una secuencia particular, similar a los movimientos que Elisa realizó. Según la leyenda urbana, si el ritual sale mal, la persona puede quedar atrapada entre dimensiones o ser poseída por entidades malignas. Los analistas de video notaron que la secuencia de botones que Elisa presionó coincidía parcialmente con las instrucciones del juego. Sus gestos extraños con las manos también se asemejaban a los movimientos rituales descritos en versiones del juego encontradas en foros de Internet. Dr. Jennifer Hartstein, psicóloga especializada en comportamiento de Internet, ofreció una perspectiva diferente. Es posible que Elisa, en un estado mental vulnerable, hubiera leído sobre estos juegos en línea y intentado realizarlos, creyendo genuinamente en su poder. La línea entre realidad y fantasía puede volverse muy borrosa durante episodios psicóticos. El caso Elisa Lam trascendió las páginas policiales para convertirse en un fenómeno cultural global. Su historia inspiró documentales, películas, canciones y miles de videos de análisis en YouTube, pero también tuvo consecuencias reales y duraderas. Imagen 38, 44x30. Montaje de portadas de revistas internacionales, documentales de Netflix, videos de YouTube sobre el caso. Para la familia Lam, el circo mediático fue devastador. David y Ginna Lam, quienes habían perdido a su hija menor, ahora tenían que lidiar con teorías conspirativas, turistas mórbidos y especuladores que convertían la tragedia de su familia en entretenimiento. En una rara declaración pública en 2014, David Lam dijo: «Mi hija no era un misterio sobrenatural. Era una joven con una enfermedad mental que necesitaba ayuda, y murió sola y asustada. Pedimos respeto para su memoria y privacidad para nuestro dolor». El Hotel Cecil, que había intentado reinventarse como Stay on Main, no pudo escapar de su reputación maldita. Las reservas se desplomaron, los huéspedes cancelaban sus estancias, y el hotel se convirtió más en una atracción de turismo oscuro que en un lugar de hospedaje legítimo. Amy Price, la gerente del hotel durante el incidente, renunció en 2013 y nunca más trabajó en la industria hotelera. En una entrevista de 2018 declaró: «Ese lugar, había algo mal con él. No puedo explicarlo científicamente, pero trabajar allí te cambiaba. Te hacía sentir que estabas siendo observado constantemente». El impacto en la salud mental fue significativo.
Dr. Sarah Chen, psiquiatra de Vancouver que había tratado a Elisa, utilizó el caso para educar sobre los peligros del estigma asociado con las enfermedades mentales y la importancia del cumplimiento con la medicación. Elisa era una joven brillante con una condición médica tratable, explicó Dr. Chen. Si hubiera tenido diabetes y hubiera muerto por no tomar insulina, nadie habría creado teorías conspirativas. La enfermedad mental merece la misma comprensión y compasión. El caso también expuso problemas sistémicos en hoteles que mezclaban turistas con residentes de bajos recursos con problemas de salud mental. Varios estados implementaron nuevas regulaciones sobre seguridad en hoteles después del caso Elisa Lam. En 2017, el Hotel Cecil cerró definitivamente sus puertas como hotel. El edificio fue vendido a desarrolladores que planearon convertirlo en apartamentos de bajos ingresos. Sin embargo, los planes se estancaron debido a la reputación persistente del lugar y la resistencia de la comunidad. Los turistas de la muerte continuaron visitando el sitio. La azotea del hotel se convirtió en un destino popular para influencers y youtubers que buscaban contenido viral, a menudo sin considerar el respeto debido a una tragedia real. Nuevas revelaciones y análisis moderno. En 2021, 8 años después de la muerte de Elisa Lam, Netflix lanzó el documental Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel, que presentó nueva información y análisis del caso. Sin embargo, lejos de resolver el misterio, añadió nuevas capas de complejidad. El documental reveló que el LAPD había editado el video original del ascensor antes de publicarlo. La versión pública tenía la velocidad alterada, haciendo que los movimientos de Elisa parecieran aún más extraños de lo que eran en realidad. Esta manipulación, aunque menor, alimentó aún más las teorías conspirativas. También se reveló que el Hotel Cecil tenía cámaras de seguridad en la azotea, pero supuestamente no funcionaban el día de la desaparición de Elisa. Esta coincidencia nunca fue satisfactoriamente explicada por la gerencia del hotel o la policía. Dr. Judy Ho, psicóloga forense que participó en el documental, ofreció un análisis más detallado del comportamiento de Elisa en el video. Cada movimiento que vemos es consistente con alucinaciones auditivas y visuales severas. Ella está respondiendo a estímulos que solo ella puede percibir. Sin embargo, el documental también presentó a web sleuths, investigadores aficionados de Internet, que habían notado detalles que los investigadores oficiales habían pasado por alto. Estos análisis crowdsourced revelaron inconsistencias en los testimonios del personal del hotel. Uno de los hallazgos más significativos fue el análisis del ingeniero de sistemas Michael Rodríguez, quien demostró que los ascensores del Hotel Cecil tenían un modo de mantenimiento que podía ser activado remotamente. En este modo, las puertas permanecerían abiertas indefinidamente, exactamente como se ve en el video. Rodríguez planteó una pregunta inquietante. ¿Alguien activó deliberadamente el modo de mantenimiento para atrapar a Elisa en esa situación? Si es así, ¿quién tenía acceso a esos controles y por qué lo habrían hecho? Otra revelación del análisis moderno fue la discrepancia en los registros del hotel. Los logs oficiales mostraban que Elisa había sido trasladada a la habitación 1408 el 30 de enero, pero los registros de limpieza sugerían que la habitación había sido ocupada hasta el 2 de febrero, 2 días después de su desaparición oficial. En 2019, un ex empleado del Hotel Cecil, que pidió permanecer anónimo, declaró a un periodista de investigación. Había cosas que pasaban en ese hotel que no podíamos explicar. Elisa no fue la primera persona que desapareció, solo fue la primera que atrajo internacional. Este ex empleado alegó que el hotel tenía una política no oficial de no reportar inmediatamente las desapariciones de huéspedes con problemas de salud mental, asumiendo que eventualmente aparecerían o se irían por cuenta propia. Esta práctica, si es verdadera, podría haber retrasado crucialmente la búsqueda inicial de Elisa. En 2023, una década después del caso,
un grupo de investigadores forenses independientes utilizó tecnología de modelado 3D para recrear exactamente las circunstancias físicas de la muerte de Elisa. Sus conclusiones fueron sorprendentes. Determinaron que sería prácticamente imposible para una persona sola cerrar la tapa del tanque desde adentro, incluso en un estado de pánico o confusión mental. Más de una década después de su muerte, Elisa Lam se ha convertido en algo que ella nunca quiso ser, un ícono de misterio, una leyenda urbana, un caso sin resolver que continúa obsesionando a nuevas generaciones de investigadores aficionados y entusiastas del misterio. Su blog, Ether Fields, sigue activo como un archivo digital de sus pensamientos y luchas. Sus últimas entradas revelan a una joven que luchaba valientemente contra su condición mental, que tenía sueños y aspiraciones, que era mucho más que el misterio en el que se convirtió después de su muerte. David y Gina Lam establecieron la Fundación Elisa Lam para la Conciencia de Salud Mental en 2015, dedicada a educar sobre los trastornos bipolares y apoyar a familias que enfrentan desafíos similares. Queremos que la gente recuerde a Elisa por quien era, no por cómo murió, declaró su padre. El impacto del caso en la cultura popular ha sido innegable. Ha inspirado novelas, películas de horror, canciones, y continúa siendo tema de documentales y podcasts. Sin embargo, esta popularidad ha tenido un costo humano. La familia Lam continúa recibiendo contactos de obsesionados con el caso, turistas mórbidos y teoristas conspiratorios. Imagen 45, 53-45. Collage de productos culturales inspirados en el caso, portadas de libros, pósters de películas, artwork de fans. Dr. Elizabeth Loftus, psicóloga especializada en memoria y testimonio ocular, ha utilizado el caso Elisa Lam como ejemplo de cómo los sesgos cognitivos pueden distorsionar nuestra percepción de eventos misteriosos. Cuando no podemos explicar algo, nuestro cerebro tiende a llenar los vacíos con especulaciones que parecen más dramáticas que la realidad. Pero quizás la lección más importante del caso Elisa Lam no tiene que ver con misterios sobrenaturales o teorías conspirativas. Tiene que ver con la salud mental, el estigma social, y cómo la sociedad trata a las personas vulnerables que luchan contra enfermedades invisibles. Si Elisa hubiera tenido un mejor sistema de apoyo durante su viaje, si el personal del hotel hubiera reconocido las señales de una crisis de salud mental, si hubiera habido protocolos adecuados para huéspedes en situación de vulnerabilidad, tal vez esta tragedia podría haberse evitado. El Hotel Cecil finalmente fue demolido en 2022, casi un siglo después de su inauguración. Con su destrucción, se cerró físicamente un capítulo de la historia criminal de Los Ángeles. Pero el misterio de lo que realmente le pasó a Elisa Lam en esas últimas horas permanece tan impenetrable como siempre. Los investigadores oficiales mantienen que fue una muerte accidental causada por un episodio psicótico severo. Los teóricos de la conspiración insisten en que fue asesinada. Los creyentes en lo paranormal argumentan que fuerzas sobrenaturales estuvieron involucradas. Y los web sleuths continúan analizando cada frame del video del ascensor, buscando pistas que los profesionales pudieron haber pasado por alto. ¿Cuál es la verdad? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero tal vez esa no sea la pregunta correcta. Tal vez deberíamos preguntarnos qué podemos aprender de esta tragedia, cómo podemos prevenir casos similares, y cómo podemos honrar la memoria de Elisa Lam de una manera que realmente importe. Porque al final, más allá de todos los misterios y especulaciones, Elisa Lam era una persona real, una hija, una hermana, una joven con sueños y miedos, esperanzas y luchas. Merecía vivir. Merecía ayuda, merecía ser recordada por más que el misterio que rodea su muerte. Hoy, cuando buscamos Elisa Lam en Internet, encontramos millones de resultados, videos de YouTube, teorías de Reddit, documentales de Netflix, análisis forenses
y especulaciones interminables. Su nombre se ha convertido en sinónimo de misterio no resuelto. Pero en Vancouver, en un pequeño cementerio donde descansan sus restos, hay una lápida simple que dice simplemente Elisa Lam, 1991-2013, hija amada, hermana querida, escritora soñadora. No menciona el Hotel Cecil, no menciona el misterio, solo recuerda a la persona que era. Sus padres visitan esa tumba cada semana. Llevan flores frescas y le hablan sobre cómo habría sido su vida. Tal vez se habría graduado, tal vez habría publicado el libro que soñaba escribir, tal vez habría encontrado el amor, tal vez habría tenido hijos, tal vez habría encontrado la paz que buscaba. El caso Elisa Lam nos confronta con una verdad incómoda sobre nuestra sociedad. Nuestra fascinación con el misterio a menudo eclipsa nuestra compasión por el sufrimiento humano real. Convertimos tragedias en entretenimiento y personas reales en leyendas urbanas. Esta ha sido la historia completa del caso Elisa Lam, tal como la conocemos hasta ahora. Una historia de una joven que luchaba contra demonios invisibles, que terminó su viaje en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en las circunstancias más misteriosas imaginables. Tal vez la verdad nunca sea completamente revelada. Tal vez algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Pero lo que sí sabemos es esto. Elisa Lam merece ser recordada como más que un misterio. Merece ser recordada como lo que realmente era. Un ser humano que importaba, cuya vida tenía valor, y cuya muerte fue una tragedia real que dejó un vacío permanente en las vidas de quienes la amaron. Porque al final, todos somos más que los misterios que nos rodean. Todos somos más que nuestros peores momentos. Y todos merecemos ser recordados por quienes realmente somos. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué crees que pasó realmente con Elisa Lam? ¿Fue víctima de su propia mente, de un crimen perfecto o de algo mucho más oscuro? Déjanos tu teoría en los comentarios. Queremos conocer tu punto de vista. Y si te gustan los misterios reales, ayúdanos a llegar a más personas. Comparte este video, dale like y suscríbete a Noches de Horror. Suscríbete para más historias reales, si te atreves.